¿Qué haces cuando la palabra que debería protegerte se convierte en tu sentencia? La palabra resuena en la sala del tribunal, un eco gélido que congela el aire viciado y se adhiere a la piel como una escarcha invisible, perpetua. No es un grito, ni siquiera se pronuncia con énfasis, sino con la monotonía burocrática de quien lee una lista de la compra. Sin embargo, para Leo, esa sílaba final se estira hasta el infinito, un túnel oscuro y sin fin que se abre bajo sus pies. El martillo del juez cae. El golpe es seco, un sonido obscenamente pequeño, casi ridículo, como el de una rama al partirse, pero posee la fuerza de un seísmo que fractura el destino de una vida entera. En el banquillo de los acusados el cuerpo de 17 años de Leo no se derrumba. No hay un grito ahogado, ni un sollozo que se quiebre en su garganta. Simplemente se queda quieto, petrificado, como si la vibración de esa palabra hubiera recorrido su columna vertebral y hubiera convertido sus huesos en granito. El traje que le han prestado, de un color gris indefinido que huele a naftalina y a las vidas anónimas de otros, le queda absurdamente grande en los hombros, haciéndole parecer un niño jugando a ser adulto en la peor de las pesadillas. La tela barata roza su cuello, áspera, y bajo ella, su cuerpo adolescente parece encogerse, buscando un refugio imposible dentro de sí mismo. El único indicio de la tormenta que ruge en su interior, es un minúsculo temblor que le sacude la mandíbula, un espasmo incontrolable que intenta reprimir apretando los dientes con una fuerza que le hace doler las muelas. Y sus ojos oscuros y profundos, que hasta hace un momento reflejaban el pánico expectante, ahora parpadean 1, 2, 3 veces, con una rapidez casi imperceptible, como si intentaran borrar la imagen de la sala, del juez, de las caras del jurado, que le devuelven una mezcla de lástima y convicción. El aire es denso, casi masticable, una mezcla pesada del olor a madera de roble barnizada durante décadas, a papel viejo de los legajos apilados, y al sudor frío del miedo, un aroma metálico y agrio que emana de su propia piel y de la de todos los que contienen la respiración a su alrededor. Se pregunta, en una esquina remota y extrañamente lúcida de su mente, si así olerá el resto de su vida. Historias como esta, de vidas que se quiebran en un instante, ocurren cada día en el silencio de salas como esta, lejos de las cámaras, y a menudo se pierden en el olvido. Nosotros estamos aquí, para asegurarnos de que esas voces sean escuchadas, para que la humanidad detrás del titular, no se desvanezca. Miles de personas ya nos acompañan en este viaje, buscando comprender las grietas de un mundo que a menudo parece injusto. Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Porque en la primera fila de la galería, invisible para los flashes de los fotógrafos que ya se agolpan en la puerta, pero sintiendo cada una de las miradas curiosas y sentenciosas como agujas en la piel, se encuentra el fiscal general de los Estados Unidos, Marcus Vance. Para el mundo exterior, es un monolito de la ley, un hombre negro que pulverizó todas las barreras de cristal, un símbolo viviente de que la justicia es ciega y la meritocracia, una realidad. Su rostro, habitualmente una máscara de control impasible, cincelada por años de debates, interrogatorios y discursos medidos, es ahora un lienzo de grietas finísimas, casi invisibles para quien no sepa dónde mirar. Cada línea de su frente, más profunda que ayer, es un grito silencioso. La comisura de sus labios, tensa hasta formar una línea blanca, es una batalla perdida contra la desesperación. A su lado, su esposa Elara aprieta su mano con una fuerza que le deja los nudillos blancos, un ancla en medio de un océano embravecido. Su respiración es un hilo frágil, audible solo para él, a punto de romperse con cada segundo que pasa. No miran al juez, ni a los abogados que recogen sus papeles con una eficiencia cruel. Sus ojos, los de ambos, están fijos, pegados con un pegamento de agonía y amor, en la nuca de su hijo. En ese pequeño trozo de piel expuesto entre el cuello de la camisa y el pelo recién cortado, el único trozo de su niño que pueden ver. Leo no es un criminal. Es un artista. Y sus manos, esas manos que ahora los alguaciles se disponen a esposar con un chasquido metálico que reverbera en el silencio creciente de la sala, no fueron hechas para la frialdad del acero. Son manos de creador, no de destructor. Manos largas y delgadas, con callos en la yema del dedo índice de apretar la boquilla del spray, con cicatrices finas de algún corte con un cúter mientras preparaba una plantilla. Bajo sus uñas, a pesar del jabón desinfectante de la cárcel, todavía se adivina un rastro casi imperceptible de pintura azul cobalto, el fantasma de su último mural,
una explosión de vida y color, en el muro gris de un edificio abandonado. Esas manos están hechas para sentir la textura rugosa del ladrillo bajo sus dedos, para controlar la presión de la lata y trazar una línea perfecta, para dar vida a los muros olvidados de la ciudad con rostros, paisajes y sueños que solo existían en su cabeza. El recuerdo del siseo del aerosol, un sonido que para él era música, una forma de meditación, se mezcla ahora con el zumbido en sus oídos. El olor químico y dulzón de la pintura, que siempre asoció con la libertad y la creación, es reemplazado por el aliento rancio del guardia que se inclina sobre él. El chasquido de las esposas al cerrarse es definitivo, un punto y final brutal. El metal está helado contra su piel, un frío que no es de temperatura, sino de ausencia. Ausencia de esperanza, de futuro, de tacto. El peso de las esposas es real, pero más pesado es el peso simbólico. Son la negación de todo lo que él es. Mientras le levantan del asiento, sus manos unidas a la espalda en una postura de sumisión forzada, una pregunta estéril florece en su mente. ¿Qué dibujarán ahora estos dedos, día tras día, en la pared de una celda? Fue arrastrado a esto, a este vórtice que ha devorado su juventud. No había malicia en sus actos, solo la estupidez de un adolescente en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la gente equivocada. Un robo a una tienda de barrio que se torció, que escaló a una tragedia imprevista y sangrienta. Él no tocó el arma, no cogió un solo billete. Su única participación fue estar allí, paralizado por el miedo, un espectador impotente del caos. Pero en un sistema judicial que a menudo se parece más a una cadena de montaje que a un templo de la sabiduría, su presencia fue suficiente. Su piel, su ropa ancha, sus cuadernos llenos de bocetos de grafitis que fueron presentados como pruebas de una mentalidad antisocial, todo fue utilizado para construir un monstruo a medida. La fiscalía, dirigida por un joven y ambicioso abogado con la vista puesta en las estadísticas de condenas y en un futuro político, no buscaba la verdad, sino una narrativa convincente. Y la pintó con brocha gorda. Lo transformaron en un depredador juvenil, un miembro de banda, un peligro para la sociedad. Repitieron las mentiras tantas veces con tanta seguridad, con gráficos y fotos sacadas de contexto, que el jurado, un grupo de personas corrientes, cansadas y bombardeadas por noticias de crímenes, acabó por creerlo. Vieron el monstruo que les habían dibujado, no al chico asustado que se sentaba frente a ellos. Leo lo vio en sus ojos durante el juicio, vio cómo la duda inicial daba paso a la certeza, cómo su humanidad se iba borrando de sus miradas para ser reemplazada por el reflejo de un arquetipo. Y esa sensación, la de ser invisible, la de que tu verdadera esencia no importa, fue casi tan dolorosa como el propio veredicto. La motivación de Leo hasta este preciso instante había sido sorprendentemente simple, casi ingenua. No soñaba con la fama ni con la riqueza. Su motor era un anhelo profundamente humano, sobrevivir al juicio, demostrar su inocencia, y quizás, solo quizás, en el proceso, conseguir que su padre, el hombre de las leyes impecables y los discursos perfectos, viera por fin al chico que se escondía detrás de la constante sombra de decepción que Marcus a menudo dejaba entrever. Siempre había existido una tensión sorda entre ellos, un abismo silencioso que separaba sus dos mundos. El universo de Marcus olía a cuero de maletín, a café caro, y a la autoridad tranquila de los despachos de poder. Era un mundo de reglas, de estructuras rígidas, de consecuencias lógicas, y de un camino recto hacia el éxito. El mundo de Leo, en cambio, olía a trementina, a pintura en aerosol y al polvo de los callejones. Era un universo de caos creativo, de rebelión contra las formas, de emoción pura plasmada en un muro. Sus conversaciones eran un campo de minas de malentendidos. Marcus hablaba de responsabilidad, y Leo oía conformismo. Leo hablaba de pasión, y Marcus oía falta de dirección. El juicio, en la mente de Leo, se había convertido en el escenario final, donde podría demostrarle a su padre que su mundo, aunque diferente, también tenía valor, que su corazón era noble a pesar de su apariencia. Ahora, el golpe del martillo no solo ha sellado su destino, sino que ha convertido ese abismo, que lo separaba en una fosa insalvable, tan profunda y oscura, que parece imposible que ninguna palabra, ningún gesto, pueda volver a cruzarla jamás. La fuerza que se opone a Leo, la que le ha aplastado, no tiene un rostro único, no es un villano con nombre y apellido al que se pueda señalar. Es algo mucho más grande y amorfo, es el sistema. Es la maquinaria judicial implacable,
y a menudo ciega que su propio padre, Marcus Vance, ha jurado proteger y dirigir, desde la cúspide del poder. Es un monstruo de 1000 cabezas. Los procedimientos estandarizados que no dejan espacio para el matiz. Las leyes de sentencias mínimas obligatorias que tratan a un chico de 17 años como a un criminal endurecido. Los fiscales que priman las victorias sobre la justicia. El antagonista es también el peso asfixiante de la opinión pública, una bestia insaciable alimentada por la prensa sensacionalista, hambrienta de un escándalo que una al hijo del fiscal general con un crimen violento. Cada titular es un clavo más en su ataúd. Pero el adversario más cruel, el más íntimo y devastador, es la propia integridad de Marcus. Su credo, la columna vertebral de su vida y su carrera, es que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Es el principio que ha defendido en innumerables discursos, el que le ha ganado el respeto de sus aliados y el temor de sus enemigos. Y ahora, ese mismo principio se ha convertido en la jaula de su hijo. La ley que él representa, la justicia que él encarna, es la que está devorando a su propia sangre. El sistema no es solo un enemigo externo, es un conflicto que ruge dentro del propio Marcus, una guerra civil entre el padre y el fiscal general. Mientras los alguaciles le guían fuera de la sala, el eco de un recuerdo golpea a Leo con más fuerza que la propia sentencia. Hace un año, en el muro de una fábrica abandonada, pintó su obra maestra. Un gigantesco fénix de alas azules y naranjas, emergiendo de un amasijo de engranajes rotos y hormigón resquebrajado. Cada noche, durante una semana, bajo la luz amarilla de una farola solitaria, sus manos dieron vida a aquella criatura de esperanza. Recordaba el olor a humedad del ladrillo, el siseo constante del aerosol que era como su propia respiración, la sensación de estar creando algo hermoso a partir de la decadencia. Su padre lo vio una vez, de pasada en su coche oficial. Vandalismo, sentenció Marcus con una calma decepcionante. Es una promesa, le había respondido Leo en silencio. Una promesa de que incluso de las ruinas pueden hacer algo que merezca la pena mirar. Ahora, esa promesa se siente como una mentira. La belleza que sus manos podían crear ha sido anulada por un solo acto de presencia. El fénix está atrapado. Sus alas de pintura convertidas en cenizas por el fuego de un sistema que no entiende de metáforas. Y la pregunta que flota en el aire viciado de los pasillos del juzgado es devastadora. ¿Cómo puede un padre salvar a su hijo de una jaula que él mismo ayudó a construir, cerrar con llave y custodiar? El trayecto desde la sala del tribunal hasta el vehículo de traslado es un túnel de humillación silenciosa. Los dos alguaciles que flanquean a Leo no son crueles, pero su indiferencia es un arma en sí misma. El agarre firme en su bíceps no es para evitar que escape, sino para recordarle que ya no es dueño de su propio cuerpo. Sus pies, calzados con unos zapatos de vestir baratos una talla más grande, se arrastran por el linóleo pulido, el sonido de las suelas creando un ritmo fúnebre y solitario. Nadie le mira a los ojos. Los funcionarios, los abogados, incluso un periodista rezagado, desvían la mirada como si su desgracia fuera contagiosa, como si su humanidad hubiera sido revocada junto con su libertad. Es el primer paso para convertir a un chico en un número, en un expediente, hacerle invisible. Desde la distancia observando la silueta encogida de su hijo desaparecer tras una puerta de acero, Marcus Vance siente el peso de cada uno de sus principios presionándole el pecho, ahogándole. El fiscal general ve el procedimiento, la cadena de custodia, el protocolo ejecutado a la perfección. El padre ve a su niño siendo devorado. Y en el silencio de su mente, una frase fría y desesperada se repite como un mantra para no desmoronarse, para no correr, para no gritar. Asterisco. La ley es un pilar, no un sentimiento. Y yo no puedo romperlo, ni por él, ni por nadie. Asterisco. Pero entonces cuando uno de los alguaciles le empuja suavemente hacia una puerta lateral, Leo se detiene. Sus pies se clavan en el suelo. Espera, dice, y su voz es un graznido ronco. Apenas un susurro que raspa el aire. Tengo derecho a una llamada. El guardia, un hombre corpulento con la cara marcada por el aburrimiento de 1000 procedimientos idénticos, suspira, y le tiende un teléfono móvil viejo y desgastado. En la primera fila, Marcus y Elara se quedan helados, esperando que marque el número de ella, de su abogada, de alguien. El sonido de cada dígito al ser pulsado, lento, deliberado, es como una pedrada en el silencio creciente de la sala que se vacía. Y entonces una vibración sorda contra el pecho de Marcus, un zumbido eléctrico que parece recorrerle el cuerpo entero.
Con unas manos que le tiemblan de una forma que nadie le ha visto temblar jamás, saca su teléfono del bolsillo interior de la chaqueta. La pantalla está iluminada. En ella, una sola palabra que lo rompe todo, que lo cambia todo. Leo asterisco. No es una llamada de socorro desde el exterior. Es una llamada desde el interior del abismo, a solo 10 metros de distancia. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Marcus sostiene el teléfono contra su oreja, un gesto tan mundano, que resulta grotesco en la solemnidad de la sala. El silencio entre padre e hijo se estira, tenso y frágil, un puente de cristal sobre un abismo. No es un silencio vacío, sino uno lleno de 17 años de malentendidos, de expectativas rotas y de un amor herido que se niega a morir. El mundo entero se desvanece. Solo existen esas dos respiraciones, una a cada lado de la línea. Y entonces, la voz de Leo, no la del acusado sino la de su hijo, viaja a través del dispositivo, quebrada pero firme, tan íntima que quema y tan pública, que es una sentencia en sí misma. No es una súplica. No es un reproche. Es una pregunta que desmonta el universo de Marcus pieza por pieza. «Papá, ¿tú me crees?» La pregunta no pide una coartada ni un abogado mejor ni un indulto. Pide fe. Una fe que Marcus, el hombre de las pruebas y los hechos irrefutables, se dio cuenta de que nunca le había concedido a su propio hijo. El golpe es más brutal que el del martillo del juez. Un alguacil tira suavemente del brazo de Leo, rompiendo el hechizo. La llamada se corta. El zumbido sordo de la línea muerta es el único sonido en la cabeza de Marcus. Se queda de pie, inmóvil, mientras la silueta de su hijo se desvanece tras una puerta metálica. El ara le mira, y en los ojos de su marido ya no ve al fiscal general de los Estados Unidos. Ve a un padre que acaba de declarar una guerra silenciosa contra sí mismo, contra su obra, contra el Dios de la ley al que ha servido toda su vida. Y sabe, con una certeza aterradora, que esa guerra los destruirá o los salvará a todos. Esa misma noche, la guerra comienza. Marcus no duerme. Se encierra en su despacho, un santuario de poder y orden que de repente se siente como una celda. Ignora las llamadas de su equipo, los memorandos urgentes, el pulso de la nación que se supone que debe dirigir. En su lugar, abre el expediente del caso 27B4, el número que ha sustituido el nombre de su hijo. No lee los resúmenes pulidos que le presentaron, sino que se sumerge en el fango de los datos en bruto. Cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad de baja resolución, transcripciones de interrogatorios llenas de pausas y contradicciones, informes forenses con jerga impenetrable. Busca una grieta, un error de procedimiento, un hilo suelto del que tirar. Pero el primer obstáculo es una pared de granito. El caso está blindado. La narrativa de la fiscalía es una obra de arte de la convicción. Una historia tan bien contada que parece la única verdad posible. Un escalofrío le recorre la espalda. Es el tipo de caso que él mismo habría aplaudido como un ejemplo de eficiencia judicial. La voz de su conciencia, la del fiscal general, le susurra con una lógica helada, mientras sus ojos repasan una y otra vez la misma fotografía del arma homicida. Asterisco, esto es una locura, Marcus. Estás profanando tu propio templo por un sentimiento. La ley no es una cuestión de fe, es una cuestión de hechos. Y los hechos lo condenan. Cada minuto que pasas aquí, traicionas el juramento que hiciste. Asterisco. Los días se convierten en un borrón de noches sin dormir, y días de fingir normalidad. La búsqueda se vuelve desesperada. Y entonces, en lo más profundo de un anexo olvidado del archivo digital, encuentra algo que lo hiela. Un testimonio descartado. Una llamada al 911 de una anciana aterrorizada, 2 manzanas más allá de la tienda minutos antes del robo. Hablaba de un chico con una sudadera con capucha que pintaba un mural a toda prisa en una pared, de un ángel con alas de spray, que le sonrió al pasar. La descripción coincide con la ropa que llevaba Leo, pero el lugar y la hora lo sitúan lejos del crimen en el momento crítico de la planificación. ¿Por qué se descartó? ¿Por qué nunca se mencionó? La esperanza es una chispa frágil, pero justo cuando empieza a avivarse, su jefe de gabinete entra sin llamar. Hay rumores en el Capitolio. Un comité de supervisión quiere investigar un posible conflicto de intereses. Sus rivales políticos han olido la sangre. La soga se tensa.
La ventana para actuar se está cerrando, y por un instante el peso de todo, su carrera, su familia, el futuro de su hijo, amenaza con aplastarlo. Se siente solo, atrapado al borde de la rendición. El cuero frío del sillón de su despacho es lo único que le ancla a la realidad. Apoya la cabeza en sus manos, el olor a papel viejo y a café rancio llenando sus pulmones. Es el olor de la derrota. Por un lado, la maquinaria que él mismo dirige, implacable y ciega, triturando a su hijo. Por otro, los lobos políticos afilando sus cuchillos, listos para devorarle a él. No hay salida. Sus dedos rozan el marco de plata de una fotografía sobre la mesa. Leo, con 8 años, con la cara manchada de pintura azul, y una sonrisa que podría haber iluminado la ciudad entera. El abismo entre ese niño y el monstruo que pintaron en el juicio le parte el alma. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Marcus levanta la vista. La imagen del niño en la foto parece mirarle, no con acusación, sino con la misma pregunta que resonó en el teléfono. Asterisco. ¿Tú me crees? Asterisco. Y en ese instante, el fiscal general muere un poco más, y el padre decide que quemará el mundo entero si es necesario para encontrar la verdad. La soga se aprieta con una velocidad asfixiante. La investigación de Marcus sobre la llamada al 911 choca contra un muro de silencio y conveniencia. La anciana testigo ha fallecido de causas naturales. La grabación de la llamada según un informe técnico aséptico se ha corrompido y es irrecuperable. El agente que la atendió ha sido trasladado a un puesto rural y su memoria es una nebulosa conveniente. El sistema, su sistema, se protege a sí mismo con la eficiencia de un organismo vivo. Al mismo tiempo, sus enemigos políticos lanzan el ataque final. Una filtración calculada llega a la prensa, y los titulares estallan como granadas. Abuso de poder. Vance interfiere para salvar a su hijo. Se ve acorralado en una rueda de prensa improvisada. El destello de los flashes es como el fuego de un pelotón de fusilamiento. Una periodista le lanza la pregunta a quemarropa. Señor fiscal general, ¿cree en la inocencia de su hijo? El silencio que sigue es un abismo. Cualquier respuesta lo destruirá. Está en un callejón sin salida, con el peso del mundo sobre sus hombros, y el futuro de su hijo en sus manos rotas. Esa noche, en la quietud de su despacho, mientras contempla los restos humeantes de su vida, el ara entra. No hay reproches en sus ojos, solo un dolor compartido. Le tiende un cuaderno de dibujo de Leo, con las tapas gastadas y manchadas de pintura. «¿Quería que tuvieras esto?», dice en un susurro. Marcus lo abre con la reverencia de quien toca una reliquia. Las páginas están llenas de la vida que Leo veía. Retratos de desconocidos en el metro, paisajes urbanos, estudios de manos y rostros. Y en las últimas hojas, una obsesión, un fénix, dibujado una y otra vez, con lápiz, con carboncillo, con tinta, emergiendo de las llamas con una furia silenciosa. Y entonces, metido en el bolsillo interior de la contraportada, sus dedos encuentran un trozo de papel doblado, casi olvidado. Lo despliega. Es un recibo. Un simple y mundano recibo de una pequeña tienda de material de arte al otro lado de la ciudad. La tinta está un poco borrosa, pero la fecha y, sobre todo, la hora, son nítidas como un grito en mitad de la noche. Marcaba las 5:48 de la tarde. 12 minutos antes de que se cometiera el atraco a 20 kilómetros de distancia. Marcus se queda mirando el fino papel. Es un ancla. Es la verdad. No una grieta en el sistema, sino una bomba bajo sus cimientos. La inocencia de su hijo no era una cuestión de fe, era un hecho. Un hecho que alguien, deliberadamente, había decidido enterrar. Una oleada de alivio puro, tan intensa que le corta la respiración. Le inunda, seguida de inmediato por una rabia helada y cortante. Una furia contra el fiscal que construyó la mentira, contra el sistema ciego que la validó, y sobre todo, contra sí mismo, por haber permitido que la duda anidara en su corazón. Sus ojos vuelven a los dibujos del fénix y por fin lo entiende. No era un acto de rebeldía, era una profecía, la promesa de que se puede renacer de las cenizas. El temblor de sus manos ya no es de desesperación, sino de una determinación terrible. Coge el teléfono, sabe lo que tiene que hacer, no será una batalla legal. Será una demolición. Le costará su nombre, su carrera, el legado de toda una vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, el fiscal general y el padre son la misma persona.
y ambos están dispuestos a quemarlo todo, para que la verdad salga a la luz. Al día siguiente Marcus Vance no convoca a la prensa en la sala oficial, sino en las escaleras del Departamento de Justicia, bajo el cielo abierto. No lleva el traje impecable del poder, sino la armadura de un padre a punto de ir a la guerra. Sin notas, sin teleprompter, se enfrenta a la jauría de cámaras y micrófonos. No levanta un legajo de leyes, sino el pequeño y arrugado recibo, y cuenta la historia. No solo la coartada, sino toda la verdad. La del testigo ignorado, la de las pruebas enterradas, la de la ambición de un fiscal que prefirió una condena fácil a una justicia difícil. Y entonces, con una calma que hiela la sangre de sus adversarios, anuncia su dimisión inmediata y exige una investigación federal sobre la oficina que condenó a su hijo. En un solo acto, sacrifica su reino no para salvar a un individuo, sino para honrar el principio que su propio sistema había traicionado. Semanas más tarde, el ruido se ha apagado. Leo está libre, no hay despachos ni tribunales. Solo el sol de la tarde, golpeando un inmenso muro de ladrillo en un barrio olvidado. Sobre un andamio, la figura de Leo se recorta contra el cielo, dando los últimos toques de azul cobalto a las alas de un fénix gigantesco, más vibrante y poderoso que nunca. Abajo, en la acera, un hombre en vaqueros y una chaqueta sencilla le observa. Es Marcus. Ya no hay un abismo entre ellos. Leo baja la mirada, ve a su padre, y una sonrisa, la primera sonrisa real en más de un año, ilumina su rostro. Marcus se la devuelve. Ha perdido un título, un cargo, una vida de poder. Pero ha recuperado a su hijo. Y en el proceso, se ha encontrado a sí mismo. Porque a veces, la justicia más grande no consiste en defender la ley, sino en romper las cadenas que se han forjado en su nombre. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El sistema no cambió de la noche a la mañana. La máquina sigue su curso, con sus engranajes y sus inercias. Pero para un padre y un hijo, el mundo fue reconstruido desde sus cimientos. Un hombre de leyes aprendió que la verdadera fuerza no reside en el poder que se ostenta, sino en la verdad por la que se está dispuesto a luchar. Y un artista le demostró al mundo que, incluso desde las cenizas más profundas, la belleza puede resurgir y alzar el vuelo, no solo en un muro, sino en el corazón de una familia que se negó a ser destruida. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El sistema no cambió de la noche a la mañana. La máquina sigue su curso, con sus engranajes y sus inercias. Pero para un padre y un hijo el mundo fue reconstruido desde sus cimientos. Un hombre de leyes aprendió que la verdadera fuerza no reside en el poder que se ostenta, sino en la verdad por la que se está dispuesto a luchar. Y un artista le demostró al mundo que, incluso desde las cenizas más profundas, la belleza puede resurgir y alzar el vuelo, no solo en un muro, sino en el corazón de una familia que se negó a ser destruida.